Entonces, la pregunta final sería cómo prescribir ejercicio en nuestros pacientes. Yo les voy a ofrecer algunas pautas que pueden ser útiles. Primero, considerar factores de base en todos los pacientes, tener en cuenta cuáles son las enfermedades de base que nosotros tenemos que considerar como para ver lo que tenemos que optimizar y también ver lo que nosotros nos tenemos que adaptar y prevenir. Obviamente, sí, queremos que el ejercicio lo haga un paciente con una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, pero quizá un ejercicio al aire libre en un paciente con demencia, bueno, puede generar algunos problemas y mejor hacerlo en un entorno controlado. Y bueno, prescribir un ejercicio de fuerza en un paciente con una enfermedad cardiovascular establecida, bueno, quizás hay que tener en cuenta la intensidad de ese ejercicio, quizás en ese paciente sí pedir un estudio previo, una ergometría, un electrocardiograma. Respecto de la capacidad funcional, nuevamente tener en cuenta la capacidad no solo a nivel musculoesquelético, sino también cognitiva, como les decía antes, y cardiovascular y de resistencia. Las alteraciones estructurales de cada paciente puede ser de enfermedades establecidas, pero también alteraciones estructurales a nivel del sistema osteomio-neuroarticular. Muchas veces esas alteraciones estructurales y al paciente le indican lo contrario, le dicen vos tenés problemas de hernia de disco o vos tenés artrosis, entonces no tenés que hacer impacto. Pensamos que eso es un error, eso en realidad tendría que ser más bien todo lo contrario, tanto el cartílago como el disco intervertebral mejoran con el impacto, pero hay una carga óptima que nosotros vamos a tener que poder identificar en cada uno de los pacientes que tengamos enfrente y ese es nuestro desafío. Entonces, estas alteraciones estructurales, digamos, tienen nuevamente una doble posibilidad de análisis. El tiempo que tiene el paciente a disposición es súper importante porque esto de los 30 minutos diarios, según la edad del paciente y según su disponibilidad, puede ser muy difícil de cumplir, vamos a hablar después de eso. Y los gustos del paciente, que parece que fuese un dato menor, pero yo creo que tanto para la dieta como para el ejercicio, cuando estamos hablando de modificaciones del estilo de vida del paciente, para que estas modificaciones sean sustentables en el tiempo, necesitamos conocer un poco mejor los gustos y las predisposiciones del paciente, porque si hay algo que no le gusta, no lo va a poder sostener en el tiempo. Y como realmente nuestras posibilidades son tantas, hay tantas posibilidades de ejercicio como pacientes, tenemos que poder adaptarnos un poco y hacerle un plan bien específico y personalizado como para que el paciente pueda mantenerlo en el tiempo. La aptitud, que por ahí es algo que se usa para determinadas tareas y no se usa para pensar en ejercicio, también es algo que lo tenemos que tener en cuenta. La aptitud psicológica del paciente, su nivel de estado de ánimo, es súper importante a la hora de empezar una actividad física y como yo les decía también sus gustos. La aptitud cardiovascular, que la podemos analizar o no con estudios previos como yo les decía. La aptitud biomecánica, que probablemente sea algo que no analizamos tanto, por lo menos quizás en especialidades que no se relacionan con dolor musculoesquelético. Esto es lo que yo les decía de la prescripción de, bueno, salí a caminar. Y la verdad que quizás no todos los pacientes van a estar posibilitados de hacerlo, ahora vamos a desarrollar eso. Y también la aptitud sociocultural en cuanto a lo que es el tiempo y cuanto a lo que es el presupuesto de hacer ejercicio, que también lo vamos a tener que tener en cuenta, además de estos factores médicos que ya habíamos nombrado. La quinesiofobia es algo que está de moda, digamos, también, o que ahora está en boga como concepto, y que tenemos que identificar en los pacientes, y que es este miedo al movimiento. Hay diferentes cuestionarios, este es el cuestionario con 11 puntos, existe un cuestionario con 4 puntos y otro que tiene más cantidad de ítems. Les dejo ahí la página en donde pueden llenar este formulario que tiene niveles de 1 a 4 según lo que contesta y ahí en función de eso se hace un score. Pero básicamente este miedo a la lesión, el dolor dice que debo parar, si me duele mucho es porque tengo algo serio, nadie debería hacer actividades físicas cuando tiene dolor. Este tipo de afirmaciones muchas veces están promovidas por gente que está en la relación con la salud y que ha atendido al paciente. Entonces, también hay que un poco hacernos cargo de esto de promover quizás buena información para todos los pacientes, porque muchos pacientes tienen miedo al ejercicio porque le han dicho cuidado con esto, cuidado con moverte, ojo que podés tener un problema cardiovascular, cuidado porque podés tener una lesión musculoesquelética por el ejercicio o que te va a doler más si te moves, entonces por si acaso cuídate del movimiento, digamos. Entonces
Eso es algo que a veces lo dijo un kinesiólogo, que a veces lo dijo un cardiólogo, que a veces lo dijo un traumatólogo, diferentes agentes que ha visto que lo iban a atender y que le iban a dar supuestamente la buena información. Entonces eso también es algo que vamos a tener que combatir para cada paciente. También hay intervenciones a nivel cognitivo-conductual que se pueden hacer en pacientes que tengan altos niveles de kinesiofobia. Como les decía, caminar puede ser difícil. Sin duda es que es un ejercicio deseable, sin duda que es un ejercicio muy accesible, sin duda que es algo que uno hace todos los días y parece que estuviese dado. Bueno, yo camino todos los días, pero vos cuando te fijás muchas veces cómo camina el paciente y haces un análisis biomecánico de toda su movilidad de miembros inferiores, se encuentran un montón de disfunciones. Y entonces, en ese paciente que camina con una inestabilidad de cadera, eso lo usa para ir hasta el supermercado y volver, pero cuando uno le prescribe 30 minutos de caminata a ese paciente, porque supone que, bueno, si caminó hasta el supermercado puede caminar 20 minutos, bueno, 20 minutos con una inestabilidad puede generar una sobrecarga muy fácilmente. Entonces, así como hacemos el análisis previo cardiovascular o a nivel respiratorio o a nivel de la resistencia del paciente o a nivel de sus gustos, esto del análisis biomecánico, acá doy el ejemplo de miembros inferiores porque es lo más común por la cuestión de la caminata, pero a nivel de miembros superiores pasa lo mismo, digamos, es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la natación, que hubo un momento que estaba de moda también y se lo prescribían a todos los pacientes, y a nivel del core superior tenemos un montón de pacientes con síndrome cruzado superior que quizás si uno nos los manda a nadar van a tener una predisposición muy alta a lesionarse fácilmente. Entonces, bueno, este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Y después que analizamos todos estos factores, podemos establecer 3 tipos de objetivos, se me ocurren: sintomáticos, funcionales y estructurales del ejercicio terapéutico. Los objetivos sintomáticos son mejorar algunos de los síntomas que trajo el paciente. Puede ser el dolor, probablemente el más común, puede ser el ángulo o la taquicardia, puede ser la disnea, o puede ser factores a nivel del sistema nervioso central como la depresión y la ansiedad, o todo esto al mismo tiempo. Respecto del dolor y el ejercicio, es algo que es un problema muy frecuente que nos encontramos de, bueno, ¿y si me duele, qué hago? Bueno, ahí me gusta un poco este gráfico del Dr. Caleb Burgess, que refiere que hay una posible dosificación, primero que nada, como yo les decía, el rango de movimiento, el ejercicio, el tipo de contracción, la posición del cuerpo, el tiempo de descanso, la frecuencia, bueno, todo esto que habíamos visto de las variables de dosificación. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y después, que claro, el dolor puede ser mínimo o aceptable, y la intensidad de ese dolor, si dura menos de 24 horas y si no se acompaña de una gran rigidez a la mañana siguiente, lo podemos tomar como algo dentro de todo normal y esperable, porque así como el ejercicio es un reductor de la inflamación mínima persistente a nivel sistémico, bueno, sin duda puede al principio y en forma transitoria y en forma leve generar una sensibilización local de ciertas estructuras a nivel osteomioarticular que fueron puestas en juego durante el movimiento. Entonces, eso es una forma un poco de racionalizar, como para no es, bueno, si te duele, seguí, haz el doble, porque también está como ese concepto medio militar de si te duele, tenés que esperar, tenés que aguantártela. Bueno, eso no es un buen consejo, así como tampoco decir, bueno, no te tiene que doler absolutamente nada. Y bueno, puede ser que haya una pequeña molestia, la pequeña molestia dura menos de 24 horas, o puede ceder con ciertas medidas locales o con alguna elongación posterior o previa o con alguna terapia manual y ese tipo de recursos. Bueno, tomarlo como un acondicionamiento al menos en los primeros meses de inicio de esta actividad física nueva. Y también esto es otro concepto que es importante, el ejercicio y las lesiones. No, bueno, dejé de hacer kinesiología porque me resentí el tobillo por caminar. Bueno, la actividad física involucra a todo el cuerpo. Esta es una imagen de un luchador de la UFC, que es muy conocido, el Conor McGregor, que tuvo una fractura seria. Y bueno, con esa fractura, sin poner en juego esa articulación, bueno, puede hacer entrenamiento de todo lo demás. Y esto vale también para articulaciones que son dolorosas. No, fui al kinesiólogo, pero me dijo que, bueno, que yo estaba muy dolorido y que entonces no me podía ni tocar, que entonces solamente podía hacer cosas pasivas. No, no es así. Digamos, si vos puede ser que tenga un gran dolor lumbar y puede hacer ejercicio de brazos y puede hacer ejercicio de core superior y podemos hacer otro tipo de actividades, pero en realidad, digamos, nunca una contraindicación absoluta
para el movimiento. Puede ser para el movimiento de una articulación en particular, que se fracturó. Pero todavía te quedan todas las otras, que son un montón. Entonces eso también es algo interesante para tener en cuenta a la hora de la prescripción. Respecto a los objetivos funcionales, podemos dividirlos en objetivos funcionales del aparato locomotor. Entonces, bueno, queremos que mejore el rango articular, queremos que mejore propiocepción, queremos que mejore velocidad, que mejore alguna de las capacidades motoras, como puede ser fuerza, como puede ser resistencia, que mejore alguna del desempeño de las actividades de la vida diaria. Y yo, tardo mucho en levantarme del auto, levantarme de la silla, ese tipo de cosas. Y a nivel sistémico también, bueno, queremos mejorar su perfil de insulina, queremos mejorar su nivel de vascularización y de microvascularización, queremos mejorar ansiedad y depresión, pero nuevamente tener en cuenta esto de los objetivos del paciente. Hay veces que yo siento que hay como una desconexión entre lo que el paciente vino a consultar y lo que nosotros le ofrecemos como respuesta y resolución. Porque cuando uno traduce el motivo de consulta y hace la historia clínica del paciente, empieza a volver todo como más técnico y el paciente en realidad viene porque quiere caminar mejor, porque el paciente quiere jugar al fútbol con los amigos una vez por semana. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta dentro del plan terapéutico, porque hasta que no logremos eso que quiere lograr el paciente, que si es imposible, en todo caso también hay que charlarlo con el paciente viene y te dice, vengo porque me duele la rodilla. Sí, pero ¿qué es lo que vos querés hacer que no estás pudiendo hacer con esa rodilla? Esa es una pregunta acerca de algo que en dolor se llama interferencia. Tenemos que saber cuál es la interferencia del paciente por la cual verdaderamente consulta. No, vengo porque en realidad me siento feo, no me quedan chicos los pantalones. Vengo porque tengo ganas de irme de vacaciones a Córdoba, a un determinado lugar, y sé que voy a tener que caminar mucho y quiero caminar mejor. Y por ahí esas consultas no llegamos a tener en ese plano, sino que terminan siendo como, bueno, vengo porque te traigo este estudio, porque me duele acá, porque me duele allá, porque me dijeron que tengo artrosis. Bueno, pero cuando hagamos el plan terapéutico tenemos que después lograr mejorar los objetivos que el paciente se plantea y que muchas veces son mucho más mundanos, digamos, y que hay que poder identificarlos. Y respecto de los objetivos estructurales, nuevamente, estos sí probablemente sean un parámetro puramente médico, pero queremos mejorar en algunos pacientes y ojalá en todos estos aspectos, la masa muscular, la masa ósea, disminuir la masa grasa, mejorar el Body Mass Index. Algunos de los sistemas de amortiguación, como yo les decía, tanto disco como cartílago, que son básicamente sistemas de amortiguación, mejoran con el impacto y también podemos hacer estudios por imagen, más o menos con un año de diferencia para poder ver mejorías estructurales, pero que se pueden ver. Y algunas de las estructuras propioceptivas, sobre todo a nivel ligamentario, que también podemos ir testeando con imagen. Acá les muestro, por ejemplo, un caso de ruptura del ligamento cruzado anterior que se curó, digamos, sin ninguna intervención quirúrgica. Cicatrizó, se regeneró, como quieran llamarle, pero digamos, yo que me dedico por lo menos a la parte de medicina regenerativa, tengo mucho en cuenta esto de la posibilidad de regeneración de algunas estructuras. Entonces, esto es algo que lo podemos testear y podemos ponerlo dentro de nuestros objetivos. Obviamente no lo vamos a lograr en el 100% de los pacientes, pero es un datito más que podemos tener en cuenta como para hacer nuestro plan. Entonces, a nivel de los ejercicios recreativos vamos a decir algunas cosas. El plan de ejercicios terapéuticos a nivel de cada una de las capacidades motoras lo van a ver en otras clases. Es interesante esto de que vean cómo se relacionan las capacidades motoras con cada uno de los ejercicios recreativos. En golf quizás necesites más coordinación. Obviamente en un lanzamiento de disco o en una carrera vas a necesitar más fuerza y más resistencia. En una bicicleta con bajo peso probablemente sea pura resistencia, o en una caminata tipo trekking de larga distancia va a ser pura resistencia. Entonces también tener esa combinación, digamos, esta tabla de doble entrada me parece interesante entre lo que es el ejercicio recreativo y las capacidades motoras que nosotros queremos optimizar. O las capacidades motoras que trae el paciente. Esto está íntimamente relacionado. En este caso les muestro un metaanálisis de 2022 sobre 3 actividades recreativas para dolor lumbar, que es una patología súper prevalente: nadar, ciclismo y correr. Las 3 mostraron ser más o menos equivalentes y un poco mejor que el tratamiento convencional, pero es difícil hacer estudios
respecto de ejercicios recreativos justamente por esta gran variabilidad que hay en las dosis. Y eso por ahí no es tenido en cuenta. Es tipo, bueno, hay un ejercicio que dice que el pilates es bueno para... Y bueno, el pilates cuánto tiempo, en quién, el paciente cuánto pesaba, cómo era su estado cardiovascular, cómo pisaba. Entonces, por ahí esas cosas hacen que el análisis de los datos sea un poco más dificultoso. Esto es una pregunta clásica del paciente. Bueno, ¿y hace bien nadar? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y en qué pileta? ¿Y quién te supervisa? ¿Y cómo haces la progresión? Entonces, bueno, tener en cuenta, como les decíamos, las cuestiones ergonómicas de cada uno de los pacientes antes de un ejercicio recreativo. Digamos, en la bicicleta fija que por ahí tiene mucha gente en la casa, recomiendo que sean con los asientos más bien altos para que no requiera una hiperflexión de rodilla. Prefiero que tengan apoyo lumbar los asientos en el caso de la bicicleta fija. Prefiero que no sean las mountain bike que te obligan a esa posición súper inclinada para adelante porque te arma un síndrome cruzado superior, aunque no lo quieras, y te obliga también a un movimiento de columna estático que te puede llegar a molestar si tenés un dolor sacroiliaco, estar en esa posición durante 30 minutos. Para correr, muchas veces pacientes se compran zapatillas muy caras, pero no hacen plantillas o no saben cuál es la pisada que tienen que corregir y compran una zapatilla al azar que quizás exagera su pronación previa. Correr no es fácil de dosificar, entonces también es algo que por ahí la gente es como que accede y se tira a hacerlo medio sin supervisión y eso genera muchas lesiones y muchas frustraciones en los pacientes. No, intenté hacer ejercicio pero no pude. Bueno, ese no poder es ahí donde nosotros tenemos que actuar como para que el paciente no desarrolle la parte de kinesiofobia y no perdamos esa herramienta. La natación es algo que es interesante, pero que en pacientes quizás con dolores cervicales o con problemas de miembros superiores puede ser dificultoso y también requieren para mí en algún momento la natación o como pasa también con el pilates, requieren en algún momento enfrentarse a la gravedad, a la fuerza de gravedad, no a la gravedad de su cuadro, para poder tener cuestiones de estabilización. Tanto el pilates como la pileta pueden mejorar la fuerza, pueden mejorar la resistencia y no está mal, pero en algún momento el paciente necesita entrenar enfrentándose a la gravedad para caminar, que es básicamente lo primero que necesitamos para la vida diaria. Y eso es algo, como les decía, que muchos pacientes no hacen bien, no caminan bien los pacientes. Y muchas veces esos pacientes que no caminan bien pueden andar bárbaro en pilates, pueden andar bárbaro en una pileta, pero cuando tienen que enfrentarse a la gravedad, ahí aparece la inestabilidad de cadera, ahí aparece la pronación de tobillo y les falta control motor. Entonces, bueno, eso probablemente lo vayan a ver en las clases específicas, pero los ejercicios de control motor son algo que hay que agregarlo a este tipo de ejercicios recreativos que son tan comunes y tan populares. Y el tiempo, como les decía, es una variable súper importante y escasa, muy escasa. Y estas recomendaciones de actividad física de 150 a 300 minutos por semana, bueno, nos ponen la vara bastante alta como para decir, y no sé si tengo de 30 a 60 minutos todos los días para hacer ejercicio. Esto muchas veces termina siendo un limitante para los pacientes y por eso es interesante también estos trabajos nuevos que salieron sobre modalidades de ejercicio de corta duración. En este caso les hablo de snacks de ejercicio, que son episodios de 1 minuto de ejercicio vigoroso, realizados periódicamente a lo largo del día, y ahí no es que tenés que reservarte 60 minutos, sino decir, bueno, me levanto de la silla y hago 1 minuto de abdominales, hago 1 minuto de salto en el lugar, hago 1 minuto de ejercicio vigoroso X. Hay diferentes protocolos, digamos, esto es como para desarrollarlo después, pero yo les voy tirando puntas que después ustedes pueden ir desarrollando para mejorar sus recursos en el consultorio. Y lo otro que está muy en boga en este momento es esto del High Intensity Interval Training, también conocido como HIIT, que son periodos breves de actividad intensa que pueden inducir adaptaciones fisiológicas similares o mayores a los entrenamientos de intensidad moderada. En este caso, los High Intensity Interval Training son en general entre 15 y 30 minutos, pero menos de 15 pueden ser también. Respecto de la intensidad moderada es más de 30 minutos. Entonces, bueno, esto también es un periodo que por ahí es más accesible para el paciente porque puede hacerlo entre una actividad y otra, o puede hacerlo en un break, o puede hacerlo 15 minutos antes de ducharse. Entonces es algo que es más fácil de incorporar a nuestra ajetreada y estresante rutina diaria. Y esta es otra pregunta interesante que yo ya se las había adelantado un poco acerca de la estandarización del ejercicio,
por todo lo que van a leer respecto de la evidencia. Van a encontrar muchas veces que termina diciendo, este ejercicio no ha probado ser mejor que este otro. Y este ejercicio no ha probado ser mejor que otras modalidades de tratamientos no farmacológicos. Y justamente por lo que yo les decía, porque las condiciones de base de cada paciente a las que estamos sometiendo a ese sistema osteomio-neuroarticular casi siempre son diferentes y no son fáciles de medir ni de estandarizar. Y además, porque los ejercicios en sí, por más que tengan un hincapié en una de las capacidades motoras, y vos digas, bueno, esto es predominantemente de fuerza, sí, es predominantemente de fuerza levantar pesas, pero que tenés que tener control motor para que no se te caiga la pesa en la cara, también es cierto. Y que tenés que tener resistencia, porque si a la quinta vez que levantaste la pesa te agitaste, también es cierto. Y que esas cosas se van poniendo en juego simultáneamente y no son tan fáciles de disgregar 100%. Y decir, esto es un ejercicio 100% de resistencia. O sea, lo podés decir quizá conociendo un paciente en particular y conocés esa capacidad de ese paciente y ahí sí, decís, a este paciente, para este paciente esto es 100% resistencia. Pero no es tan fácil de estandarizar y de encontrar en los trabajos opciones estandarizadas. En este caso, ejercicio de estabilización para dolor lumbar, dice, los ejercicios de estabilización no son más efectivos en el largo plazo que cualquier otra forma de ejercicio activo. Esto es lo que pasa en numerosas patologías. Se lo muestro como una especie de, para muestra basta un botón. Los bajos niveles de heterogeneidad, el alto número de ensayos, seguimiento a largo plazo, hacen que esta conclusión difícilmente pueda ser contrapuesta en próximas investigaciones. Porque ya lo hicieron muchas veces para ver si los ejercicios de control motor a nivel lumbar eran mejores que los otros. Y no se puede demostrar. Al mismo tiempo pasa esto con ejercicio de fortalecimiento de vasto interno. Y no lo pueden disgregar. Ejercicio de fortalecimiento de rodilla versus rodilla y cadera. Y no es tan fácil. Entonces, lo van a encontrar muchas veces esta dificultad metodológica. En geriatría, también les dejo esto que se pueden bajar y que se lo pueden dar a los pacientes. Es un PDF que está en castellano también, que es un ejercicio de balance, de fortalecimiento y control motor para pacientes tanto a nivel de core superior como de core inferior. Esto ha demostrado ser algo que lo pueden hacer en sus casas los pacientes adultos o mayores y previene las caídas, por lo tanto también las fracturas osteoporóticas. Es algo súper interesante si están relacionados con esta población. Y a todo esto que prescribieron por primera vez, hay que darle una supervisión y a su vez una progresión, que esto también es muy importante, porque el paciente le pasa con los fármacos, ¿no? Bueno, yo tomo antidepresivo, ¿hace cuánto? Hace 20 años porque falleció mi marido, y después nunca más lo viste al psiquiatra, no. ¿Vos qué ejercicio haces? No, yo hago bicicleta fija, genial. ¿Cuánto haces? Hago 20 minutos por día. ¿Hace cuánto? Hace 6 meses. Bueno, mal, porque si empezaste hace 6 meses, tenés que empezar con 20 minutos y hoy tendrías que estar con 40 minutos o con 20 minutos con mayor cantidad de resistencia en la pedalera de la bicicleta fija. Entonces ahí está la magia, digamos, de la progresión, y para una progresión correcta se necesita una supervisión. Y ahí es donde por ahí me parece esto que les decía interesante, primero tener una consulta con fisiatría o con kinesiología como apoyos para que el paciente pueda iniciar, mantener y aumentar su capacidad funcional a lo largo de la rehabilitación o del entrenamiento o de la actividad física que le vayamos a plantear. Bueno, por último, como les decía, el ejercicio es algo que va a estar habilitado para todos los pacientes que tenemos enfrente. Primero reduciendo las actividades que implican sedentarismo, que son la mayoría de las que hacemos. Agregarle algunos componentes de fuerza, agregarle algunos componentes aeróbicos, agregarle algunos componentes de juego o recreacionales. Esto se puede hacer a todas las edades y hay que hacerlo en forma personalizada de acuerdo a cada paciente que tengamos enfrente. La OMS nos recuerda que la actividad física favorece salud física, salud mental, tiene beneficios en todas las edades, hay desigualdades en el acceso y las oportunidades, pero lo tenemos que considerar como política pública. Y se ha propuesto un plan de acción para reducir 15% los niveles de inactividad física de la población para el 2030. Esto tiene que ser algo a nivel poblacional y en ese sentido nosotros somos actores de salud y podemos también incidir a nivel poblacional y promover este tipo de intervenciones. Entonces tenemos que hacer algo que sea a medida del paciente y tener en cuenta numerosas cantidades de factores, entre las cuales están las expectativas del paciente. Por eso yo les decía, saber cuáles son los verdaderos objetivos
funcionales del paciente, su interferencia y qué espera de nuestro tratamiento, que probablemente no vaya a consistir solo en el ejercicio, sino en muchas otras modalidades que vamos a poner en juego, los hábitos de ese paciente, los factores emocionales, la información con la que cuenta, y acá habíamos hablado de kinesiofobia, sus vínculos, con quién lo va a hacer o quién lo supervisa, quién lo mira, quién lo acompaña, si tiene dolor o no tiene dolor, cuál es su capacidad funcional, cuál es su presupuesto, cuál es su tiempo. Todo este tipo de cosas pueden ser adaptadas al paciente porque en este momento, como creo que les fui desarrollando, tenemos una variabilidad súper alta de posibilidades, entre los cuales tenemos cosas que prácticamente no requieren equipamiento, tenemos actividades por ahí de alta carga, que hay algunos pacientes que les va a gustar mucho más, y pacientes que van a preferir actividades con muy baja carga. Tenemos posibilidades de hacer algo de muy corta duración, muchas veces por día. Tenemos posibilidades de hacer algo mucho más pausado y condensado en un momento específico de la semana. Tenemos sesiones que pueden durar desde 1 minuto hasta 60 minutos. Y tenemos también ejercicios que involucran a grupos musculares específicos o ejercicios que son más globales para todo el sistema musculoesquelético en su conjunto. Entonces, tenemos realmente una gran posibilidad de hacer un traje a medida de cada paciente para poder lograr la mejor adherencia, los mejores resultados. Nuevamente lo cito a este muchacho griego de 400 años atrás que algunas cosas se ve que intuía y decía: si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimento y ejercicio, no demasiado poco y no demasiado, eso es lo difícil, tener la carga óptima para cada paciente, tanto a nivel de dieta como a nivel de ejercicio. Ahí va a estar el camino más seguro para la salud. Me parece que podemos recordar esta frase cada vez que veamos un paciente y tratar de, a pesar de todas las dificultades que haya, recordar que esto es una herramienta que es pluripotencial. Vamos a poder ponerla en juego en cada uno de los pacientes, más allá de todas las condiciones adversas que tenga a nivel de presupuesto y de comorbilidad, y que nosotros podamos tener el ingenio y la capacidad de adaptarnos y encontrarle la solución como para que el paciente mejore sus hábitos y su calidad de vida y sus enfermedades preexistentes. Muchísimas gracias, les dejo las vías de contacto a nivel personal y a nivel del equipo de formación e investigación en dolor. Cualquier cosa pueden mandar sus preguntas por esas vías y muchas gracias por su atención y su tiempo.